mas el Dios mismo y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hasta ahí la palabra del Señor. Y el título de este mensaje es Un deseo conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos si lo que estoy deseando fervientemente en esta vida o mientras viva es conforme a la voluntad de Dios. Gracias. Y a veces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que debo desear en esta vida? Mientras viva, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo más correcto que yo desee en esta vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y en estos textos nosotros podemos encontrar un deseo que sí es conforme a la voluntad de Dios y que nos sirve a nosotros como un ejemplo, como una base, como una guía para que gobierne nuestros deseos. Y que nosotros podamos, mientras vamos viendo los textos, examinarnos a nosotros, examinar lo que yo estoy deseando en esta vida y compararlo con este deseo de Pablo y todo su equipo y ponga al descubierto mi corazón. Si es que estoy deseando lo que es conforme a la voluntad de Dios que vamos a encontrar en este deseo de Pablo y de su equipo, o simplemente estoy deseando lo que mi corazón, lo que yo simplemente deseo para mi vida. Y en los primeros versículos de este capítulo 3, nosotros encontrábamos y veíamos que Pablo no soportaba más ya el hecho de no saber cómo estaban los de Tesalónica. ¿Se acuerdan que Pablo predicó ahí por lo menos un poco de tiempo, por lo menos 3 semanas o un poco más, y a causa de la persecución tuvo que abandonar y después no sabía más de ello que había pasado, entonces él estaba muy preocupado a ver qué habrá pasado con su fe. Y lo envía a Timoteo desde Atenas, dice, para fortalecerlo, para afirmar su fe y alentarlos con respecto a la fe. Y cuando regresa Timoteo de Tesalónica, viene con buenas noticias. La noticia era: los hermanos están firmes en la fe y en el amor. Y eso fue de mucho consuelo para este equipo de Pablo, Silas y todos los demás que estaban, motivo de gran gozo, que a pesar de que estaban pasando aflicciones, fueron consolados y fueron alegrados con esta gran noticia. Prestemos atención que Pablo quería saber cómo estaban los de Tesalónica, dice, y cuál fue su consuelo, cuál fue su gozo, que los hermanos estaban firmes en el Señor y que estaban en la fe y en el amor. Ese era su deseo, un deseo cumplido para Pablo, de que estos hermanos estaban firmes. Y hasta acá podemos ver ese deseo Pablo y su equipo, queriendo que los hermanos estén firmes, que estén en la fe, que estén en el amor. Pero cuando recibe la noticia, como dije, fue un deseo cumplido, se consoló, se alegró, y él hasta llega a decir en el 3:8, porque ahora vivo si vosotros estáis firmes en la fe o en el Señor. Así que ellos recibieron esa buena noticia. ¿Y cuál fue
la respuesta de Pablo fue simplemente que dijo, qué bueno, qué buena noticia, me consoló, me alegró, sigan así, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Vamos a ver que esa no fue la respuesta, no fue su actitud. Pablo dice, estoy tan agradecido al Señor por el gozo que causó el saber que están en la fe y en el amor, como dice el versículo 10, que oro de noche y de día con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Mira, Pablo y su equipo no se queda con el solo hecho de que están bien, de que están en la fe, sino que va más allá y dice, quisiera Dios que podamos ir y completar lo que falta aún en estos nuevos cristianos. Deseaba la santificación de estos hermanos nuevos en Cristo. Y en cuanto a ellos mismos, estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios si les permitía ir o no a verlos. Pero en cuanto a estos hermanos de Tesalónica, tenían un deseo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que el Señor les haga crecer y abundar en amor, con el fin de que sus corazones estén firmes e irreprensibles cuando Jesús venga con todos sus santos. Y estos son los dos puntos que vamos a ver en esta noche. Crecer y abundar en el amor. Y el segundo, corazones firmes y irreprensibles en santidad cuando venga Jesucristo. Y el primer punto es crecer y abundar en amor. Nosotros veíamos ya también en el campamento y como siempre citamos que el amor es una evidencia externa de una fe viva en Jesucristo. Juan 13:35, en esto van a conocer todos, dice, que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Es una marca distintiva de un cristiano. Y en el 1:3 nosotros veíamos que Pablo le daba gracias a Dios por el trabajo de vuestro amor, o de ese amor que se notaba, que se veía en el trabajo que ellos hacían. Y en el 3:6 Timoteo trajo las buenas noticias de que andaban en la fe y en el amor. Entonces el amor es algo distintivo de una fe verdadera. Así que, ¿qué más querés, Pablo? Los tesalonicenses, están andando en amor, son un ejemplo de una fe viva, veíamos al principio de esta carta, son un ejemplo de una iglesia digna de imitar. ¿Qué más pedir? Pero vemos en nuestro texto del 3:12 de Tesalonicenses, dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Y estas dos palabras, crecer y abundar o rebosar, son sinónimos muy cercanos. La idea es que no solamente crezcan en amor, sino que puedan abundar en amor, sobreabundar en amor, rebalsar, podríamos decir. Decíamos que ¿cuál es la evidencia de una fe viva en Jesucristo y que somos sus discípulos? El amor. Ahora, ¿cómo debe ser ese amor? Ese amor debe ir creciendo y creciendo, ser abundante, rebosante. Debe crecer de tal forma que este océano de amor, una vez que está lleno, se rebalse para los costados, de tal forma que alcance no solamente a los hermanos cristianos, cumpliendo ese nuevo mandamiento que dio Jesucristo en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, dijo Jesús, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen
ustedes, sino que también amen a los de afuera, siendo un amor de los unos para con los otros y para con todos, dice nuestro texto. Primera de Tesalonicenses 4:9, un poquito más adelante, dice: pero acerca del amor fraternal ya no tienen necesidad que los escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por todo Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. No es simplemente amar, es abundar en el amor. Y no solamente con los hermanos, también podemos amar a los de afuera. Gálatas 6:10 lo confirma. Dice: así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que ese amor abunde. Y no solamente como decimos acá entre hermanos y lo de la iglesia. Mateo 5:43, Jesús les dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a los hermanos, solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también los gentiles así? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que de nuestro texto de 1 Tesalonicenses 3:12 podemos ver que el deseo es que abunden en amor unos para con otros y para con todos. Y Pablo le dice: como también lo hacemos nosotros con vosotros. Pablo le está diciendo: ¿quieren saber cómo es en la práctica este amor abundante? Es como nosotros le mostramos con nuestro ejemplo. Es como nosotros les amamos a ustedes. ¿Se acuerdan 1 Tesalonicenses 2:7, citando siempre? Antes fuimos, dice Pablo, tiernos entre vosotros como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y el 2:11, así también sabéis que de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Ahí vemos un ejemplo de Pablo, cómo es el amor. Pero también podemos ver en Pablo y su equipo realmente un ejemplo de amor abundante, no solamente en Tesalónica. Ellos no quedaron solamente en Jerusalén, en sus lugares, cuando creyeron en Jesús. Su amor los llevó más allá, saliendo aún de misioneros. Cuando recorrían las ciudades también podemos ver ese amor abundante. No solo predicaban en las sinagogas, sino que también le hicieron a los gentiles, e incluso no se conformaban con que los nuevos creyentes anduviesen en la fe, sino que deseaba suplir lo que faltaba en los hermanos, pero también deseaba que Dios les haga crecer y abundar en ese amor con que ellos los amaron. Y Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ven ese amor de Pablo llevándolo a actuar, llevando a desear la santificación
de los hermanos. Él estaba amando de esta manera, estaba imitando a su Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Jesús me vio a mí y también te vio a vos, hermano, que ibas a morir en tus pecados y te perderías para siempre. Él nos ha hecho para su gloria. Él nos ha creado. Él es que nos, con ese amor, hace salir el sol, dice, sobre buenos y malos. Nos da la lluvia, nos da el alimento. Y a pesar de todo eso, nosotros nos hemos rebelado a Él. Y por nuestra rebelión sufriríamos la condena eterna, el infierno. Pero el amor de Jesús lo llevó a actuar. Y se goza y se va a gozar cuando Él venga a buscarte en su segunda venida para estar para siempre con Él. Y Jesús también nos estaba amando. Pablo les amaba con el amor de Jesús. Y Jesús nos estaba amando con el mismo amor del Padre. Dios es amor y se mostró en que envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, para salvarnos. Como dice Romanos 5:8, que Dios mostró o muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, por amor, actuó y dio a su Hijo. El Hijo, por amor, también actuó y vino, dio su vida para salvarte. Sus discípulos, por amor, dieron sus vidas. Ellos entendieron que el amor de Dios se muestra amando a los hermanos y amando a los demás. Y ese amor se ve cuando nosotros hacemos algo, cuando actuamos. Así que podemos preguntarnos si nosotros estamos actuando en amor, estamos amando. Me venía a mente cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Entonces podemos plantearnos lo mismo. Si amamos al Señor, si decimos que amamos al Señor, apacentamos, amamos a su iglesia, la cuidamos, la fortalecemos. Veíamos en el 1:3 que el amor los llevó a trabajar. ¿Estamos haciendo algo en respuesta a ese amor? Y tal vez no seas una persona que predica en el púlpito, que canta, que se ve, que tiene un ministerio visible o que da una clase bíblica, pero podemos orar al Señor como Pablo lo estaba haciendo y su equipo para que Dios haga crecer en amor a su iglesia. Todos nosotros podemos tener este deseo que es conforme a la voluntad de Dios y ver la manera de involucrarnos en mostrar el amor de Dios unos para con otros y para con los demás, buscando la santificación de nuestros hermanos. Y acá podemos plantearnos nuevamente la pregunta del principio. ¿Cuál es el deseo más intenso hoy en tu vida? ¿Qué es lo que gobierna los días de la semana? ¿Qué es lo que insistentemente estamos pensando? ¿Se conforma este deseo de Pablo y que es un deseo también de Dios de la santificación de su iglesia para gloria de su nombre?
Estamos amando a su iglesia. Estamos mostrando el amor a Dios por medio de servirnos unos a otros, buscando la santidad, o nos olvidamos completamente del Señor hasta que tengo que hacer algo o hasta el próximo domingo. Es una pregunta para que nos examinemos. La idea es que busquemos el amor a nuestros hermanos y no solamente amarles, sino sobreabundar en este amor, como lo hizo Dios para con nosotros por medio de su Hijo Jesús. Ahora, ¿cuál es la idea, cuál es el fin o el propósito de que nos amemos? ¿Solamente es para que sea un grupo amoroso de hijos de Dios que se muestran, que se identifican porque son muy amorosos? ¿Cuál es el propósito de amar y sobreabundar en amor? ¿Para qué? ¿Para qué está queriendo, para qué está deseando Pablo este amor entre hermanos? Dice el 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro segundo punto. Corazones firmes, irreprensibles en santidad cuando venga Jesús. Jesús va a regresar, nuestro Señor va a venir, y esa es nuestra esperanza como cristianos. Aguardamos su venida, esperamos, deseamos. Y ese día Jesús dice que va a venir con todos sus santos. Y estos santos no son ángeles ni personas particulares más santas, sino que son todas las personas que murieron en Cristo. Son esas personas que a través de todo el tiempo creyeron en Jesús como su Salvador y su Señor y vivieron una vida de santidad, una vida de separación cristiana de este mundo para ahora vivir una vida de devoción y de adoración a Dios. No son personas que dijeron ser cristianas, no son personas que juegan a ser cristianas, no son personas que asistieron solamente a los cultos, no son personas que se llamaron a sí mismas cristianas o cristianas de nombre. Estas personas fueron los apartados por Dios para su adoración y para su servicio. Personas que el Espíritu Santo de Dios obró en ellos y fueron hechos santos. Fueron hechos santos posicionalmente delante de Dios. Posicionalmente quiere decir, estando en Cristo, por la fe nosotros somos santos, absolutamente santos, completamente santos, y delante de Él nos ve como santo. Pero no solamente posicionalmente, sino en la experiencia también fueron santos. Y cuando murieron, fueron al cielo para estar con Él. Y hago esta aclaración porque está en relación con el versículo 3 que estamos viendo. Pablo y su equipo desea que el Señor haga crecer y abundar el amor para que sean fortalecidos sus corazones. Lo que podemos ver entonces en estos versículos es que el Señor, a través del amor uno para con otros, en el versículo 2 de este capítulo vemos un ejemplo de esto, de este amor. Pablo y su equipo amaban a los tesalonicenses, tenían un amor tan abundante que los llevó a actuar y enviaron a Timoteo para confirmar y exhortar respecto a su fe. Otra versión dice para fortalecerlos y alentarlos
respecto a vuestra fe. Ese es el ejemplo que nosotros encontramos de Pablo, actuando en este amor abundante, fortaleciendo la fe de nuestros hermanos. Y esa es la idea, que cuando haya este amor abundante entre nosotros, que podamos nosotros alentar, fortalecer, confirmar a nuestros hermanos, que cuando vengan las aflicciones, nosotros podamos estar ahí para fortalecernos. Este amor hace que yo le aliente, que le fortalezca a mi hermano a seguir en la carrera de la fe. Este amor entre hermanos no deja que seamos llevados por el mundo o por el pecado. Si yo veo a un hermano que está cediendo al mundo, que está cediendo al pecado, la actitud de este amor abundante no es criticarlo, no es difamarlo, no es pisarle la cabeza o reírme o no sé, la actitud es ir y fortalecer a mi hermano. El amor fortalece en la fe del Señor. Esos son los deseos de un amor verdadero. Fortalece los propósitos internos incluso de una persona. Los guía al Señor. Porque un corazón fortalecido en el Señor estará menos inclinado a desear la vida mundana. Un corazón fortalecido va a tender a una vida que se separa del mundo. Un corazón fortalecido va a confiar eternamente en Cristo y en su perdón, y entonces el Espíritu Santo comienza a transformar esa vida en alguien irreprensible en santidad. Y esa persona, al estar ahora en Cristo, es una persona santa delante de Él, pero esto también se evidencia en que es alguien que se separa del pecado y que se consagra a Dios, sabiendo que está ahora delante de Dios y que aguarda la venida de su Hijo Jesús y quiere estar irreprensible, quiere presentarse irreprensible delante del Señor. Y no solo eso, este amor abundante hace que amemos también a los demás, a los de afuera, y que llevemos el mensaje de salvación al mundo. ¿Qué mayor muestra de amor podemos dar nosotros, los cristianos, a un mundo perdido, si no es llevarle el mensaje de salvación para que sus almas no sean perdidas? Fíjense, hermanos, lo importante que es el amor. Por eso la insistencia constantemente en su palabra de amarnos unos a otros y de amar a los demás. Como iglesia, nosotros cuántos debemos desear, cuánto debemos orar, cuánto debemos procurar crecer y sobreabundar en este amor. Y el mundo tiene que vernos, que nos amamos y que amamos también a los demás, y sabrán que somos hijos y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, podemos ver que el deseo de Pablo y todo su equipo era conforme a la voluntad y el deseo de Dios de que los hermanos sean santos, preparados para la venida del Señor. Deseaban que a fin de todos ellos sean fortalecidos y que Jesús en su venida los encuentre irreprensibles en santidad. Primera Tesalonicense lo confirma esto diciendo:
la voluntad de Dios es vuestra santificación. El deseo de Pablo era conforme al deseo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere y Dios desea que su pueblo sea santo. Y vamos a ser santificados cuando nos amamos unos a otros y nos ayudamos a santificarnos. Pero el tema es que a veces comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y vemos que deseamos ser santos y deseamos que nuestros hermanos también sean santos. Y eso realmente es un deseo conforme a la voluntad de Dios. Pero también muchas veces nos damos cuenta de que no somos lo suficientemente santos, que nuestro corazón muchas veces pasan por tormentas, pasan por debilidades, que las cargas muchas veces se hacen tan pesadas y queremos bajar los brazos, que muchas veces nos debilitamos y comenzamos a mermar en el amor y ya no nos interesa tanto los hermanos de la iglesia, comenzamos a mirar al mundo. ¿Cuántas cosas más nos pasan? Cada uno en particular se conoce sus debilidades y nos vemos que somos insuficientes y pensamos y comenzamos a sentir temor, miedo, desánimo por eso, porque vemos que no podemos lograrlo muchas veces. Y todo esto nos lleva a preguntarnos cómo vamos a terminar nuestra carrera. ¿Cómo va a ser ese día que me presente delante del Señor? Pero quiero decirte que para los que están en Cristo no hay nada de qué temer o de qué tenerle miedo. Así como la salvación es del Señor, así como el Señor un día soberanamente y por su gracia vino y te concedió el arrepentimiento y te concedió la fe para que puedas creer en su Hijo Jesús, también la santificación y la perseverancia es obra del Señor. Esta carta, Pablo termina en 1 Tesalonicenses 5, uno de los últimos versículos 5, 23 y 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. Así que no hay nada a qué tenerle miedo, cristiano. Si Dios te llama a ser santo, Él también hará la obra en tu vida para santificarte y puedas presentarte irreprensible en este día de Jesucristo. Podemos estar seguros que Él va a completar también lo que ha comenzado en cuanto a vuestra santificación, a la perseverancia. Podemos descansar en eso. Filipenses 1:6 dice, estando convencidos precisamente de esto, el que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. 1 Corintios 1 del 7 al 9, resumiendo, dice, nuestro Señor Jesucristo os confirme, o nuestro Señor Jesucristo os mantendrá firme hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, Él es fiel. Él es digno, el único digno absoluto de confianza, y lo que Él promete lo cumple y podemos descansar confiados en Él. Así que hermano, confía en Él.
Santifica tu vida a Él con gozo y sírvele a tu Señor amado, sirviéndole a su iglesia. Realmente que ese deseo haya en nosotros que hubo en Pablo, de que abundemos en amor, de que sobreabundemos, de que ese amor rebalse en nosotros, deseando de que los hermanos sean confirmados, de que sean afirmados en la fe, santificados para ese día del cual Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Y si hay alguno acá que aún no ha venido a Cristo todavía, nosotros predicamos a un Dios vivo, al Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay. Y Él lo creó para Él y para su gloria. Él te hizo para que le alabes, para que le adores, para que le glorifiques. Pero todos nosotros, como vos, todos nosotros también nos descarriamos, hicimos nuestros propios deseos. Y Dios es un Dios santo, un Dios justo, y desea que le adoren en santidad. Y la única manera que podamos reconciliarnos con Él y adorarle es arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en Jesús que Él vino a salvarte. Él es un Dios de amor y ha enviado a su Hijo Jesús para que por medio de Él puedas reconciliarte con Él, santificar tu vida y ahora tener una comunión plena con Él, adorarle libremente y aguardar también su venida como aguarda su iglesia. Así que te animo a arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo y juntos poder alabar y glorificar su nombre. Damos gloria a Dios por su palabra y oramos también para que Dios nos ayude a crecer en este amor unos con otros y para con los demás, deseando la santificación de nuestras vidas y de toda su iglesia. Padre, bendecimos tu nombre una vez más y te damos gracias por tu palabra. Señor, tu amor tan grande que nos mostraste enviando a tu Hijo Jesús, ese amor de Cristo viniendo a morir, dar su vida, mostró su amor. Y ahora nos manda que nos amemos con este amor abundante, Señor. Sabemos que de nosotros mismos no procede ese amor. Deseamos que tú nos ayudes, que nos hagas abundar en este amor, a fin de que podamos ser afirmados, Señor. Ayúdanos a crecer en esa santidad, a tener corazones irreprensibles, aguardando tu venida. Sabemos, Señor, reconocemos que somos insuficientes, pero confiamos en que tú lo harás, como tu palabra lo dice, Dios. Tú santificarás nuestras vidas, tú nos confirmarás, tú afirmarás, Señor. Nos prepararás para ese encuentro. Señor, no queda más que darte gloria y gracias a ti por toda tu obra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.